Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV, haciendo televisión en tiempos de pandemia. Y por tanto, cada uno de los entrevistados y uno mismo estamos haciendo la televisión con las aplicaciones modernas que nos entrega la tecnología desde nuestros domicilios, para ver cómo está la conducta, cómo va evolucionando esta pandemia en Chile, pero también para abordar la crisis social, la crisis económica, las medidas económicas que está implementando el gobierno, si están siendo efectivas o no, si son o no más graduales. Queremos también analizar desde un punto de vista político lo que está ocurriendo. Queremos saludar en primer lugar, como ya es habitual, a Pedro Díaz, profesor, director de la Escuela de Administración de la Universidad Austral con sede en Puerto Montt. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo están todos? Un agrado siempre estar con ustedes. ¿Desde Concepción, Pedro Díaz? Sí, mi hija vive en Concepción, así es que apenas tuve la oportunidad de venirme a Concepción, partí. Queremos saludar también al diputado Alejandro Bernales, diputado del Partido Liberal, del Frente Amplio. ¿Cómo está, diputado Bernales? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Hola, Hardy, Pedro, Alejandro, Santana, mi tocayo y colega. Bueno, primero que todo, saludarlo, agradecer este espacio. Todo bien, acá también en familia. Esta semana he estado aquí en una cuarentena preventiva porque tengo un hijo de 6 años que es asmático crónico, entonces tengo que cuidarme mucho, no enfermarme a mí para no enfermarlo a él. Por lo tanto, he estado desde acá, pero siguiendo activamente las discusiones que se están llevando en el Congreso y también aportando en cada una de las comisiones en las que he estado, y podemos hoy día conectarnos, como tú decías, por estos medios, que además esta semana que viene va a empezar a ser ya más habitual en el Congreso empezar a usar este tipo de tecnología para las comisiones y para las sesiones en sala. Eso le iba a preguntar, usted, esta semana que está usted aquí en la zona sur, el diputado Bernales, ya usted puede trabajar, digamos, igual que nosotros, vía estas aplicaciones, ¿también están votando? ¿Pueden votar también? ¿Eso ya está algo que está formalizado? Lamentablemente esta semana no pudimos votar a distancia. Es un proceso que se ha alargado un poco más de lo que se había prometido que iba a tardar, pero ya a partir, como decía, de la próxima semana vamos a poder votar a través en los lugares que estemos, digamos. Ya hay una aplicación del Congreso que está funcionando, yo he entrado a ella con algunas pruebas que se han hecho en la sala y se puede votar de manera muy eficiente y de buena manera en los proyectos. Así que a partir de la otra semana ya vamos a poder votar además telemáticamente. Ahí volveremos nuevamente con el diputado Bernales, y efectivamente él presentó a nuestro próximo invitado, al diputado Alejandro Santana, diputado de Renovación Nacional, que siempre tenía un rol bastante activo en la Comisión de Hacienda. Bienvenido, diputado Santana, ¿cómo está usted? Hola, un saludo muy cariñoso a todos. Bien, aquí en la distancia, saludar a Alejandro, que sé que está con medidas preventivas, como otros parlamentarios que están en una condición especial y que obviamente están apoyando desde sus visiones el trabajo legislativo. A mí me ha tocado participar en todas las sesiones y también en las comisiones. De hecho, antes de ayer terminamos a las 1 de la mañana votando el FOGAPE, que es un crédito que se amplía para distintos sectores. Pero bueno, en una crisis extraordinaria, compleja, difícil, la estamos viviendo de la mejor manera posible. Diputado Santana, comencemos con usted. Mire, veníamos saliendo de una crisis profunda, como fue lo que ocurrió a partir del 18 de octubre. Ni bien terminamos eso, estamos ahí en pausa, entramos en esta crisis, esta pandemia a nivel global. Y lo primero son efectivamente las medidas sanitarias, el cuidado. Chile está ahí todos los días, el ministro de Salud entrega estadísticas, entrega medidas, pero también viene... Hablemos primero sobre eso. ¿Usted cree que el gobierno está desde el punto de vista sanitario, con la autoridad como Mañalich, con Paula Daza, con el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, más la mesa social que tienen por el COVID? ¿Usted cree que se están haciendo las cosas de manera adecuada para nuestro país, diputado Santana? Bueno, yo creo que los números son los que en definitiva van determinando si las políticas y las decisiones son las adecuadas. Y tengo la sensación de que las políticas han sido las adecuadas. Obviamente siempre es susceptible de poder seguir mejorando, tomar decisiones que en el tiempo, de acuerdo a la información que se vaya procesando, van a ser más asertivas. Yo creo que Jaime Mañalich, en este caso, es el ministro perfecto. Primero, porque no tiene ninguna expectativa de ningún tipo desde el punto de vista electoral, lo que le hace tomar decisiones frías. Él no tiene ningún recelo, digamos, de instalar sus posiciones, distinto de que los
alcaldes, por ejemplo, ya sean de oficialistas o sean de oposición, les parezca o no les parezca, digamos, sus decisiones. Y al final del día, cuando lleva un poco más de 40 días, la tasa de letalidad ha sido bastante baja. Creo que todas las proyecciones que habían al 15 de abril, inclusive las más conservadoras, estuvieron por sobre el número de personas que efectivamente lograron pesquisarse, y en un país donde se está haciendo una tasa de exámenes bastante alta comparativamente con otros países de América Latina. Y en ese aspecto creo que es la primera variable que tenemos que controlar, porque es la variable que está pegando de una manera brutal en otros elementos que van a ser como efectos de mediano y largo plazo, que es el tema laboral, el tema económico, etcétera. Pero tengo la sensación, y de hecho se lo hicimos ver al presidente hace 2 días atrás, que tuvimos una reunión vía Zoom, que esa política que mucho se concentra en Santiago, con la posición de Mañalich, hay que hacerlo también en las regiones, porque en algunas regiones pasa que las decisiones buscan quedar bien con todo el mundo, y eso es imposible. O sea, hoy día creer que se va a quedar bien con todo el mundo con una decisión A, B o C es un grave error, por lo tanto hay que tomarla. ¿A qué se refiere con eso, diputado Santana? Las decisiones tienen que ser en función a temas de carácter técnico, científico, con la evaluación de quienes hoy día están a cargo, de la mesa que va asesorando periódicamente al Ministerio de Salud, y todas las variables exógenas que son vinculantes a situaciones particulares que puede haber en una u otra región, yo creo que tiene que pasar a segundo lugar. Yo creo que hoy día la trazabilidad, el tema de la densidad poblacional, el tema de la concentración de algunos focos donde se han generado mayor tasa de contagio, son datos que permiten tomar una u otra medida con respecto a cuarentena total, a cuarentena voluntaria, en fin. Diputado Bernales, lo mismo, ¿usted cómo evalúa las medidas que ha tomado el gobierno? ¿Usted cree que está a la altura de las circunstancias? Y al mismo tiempo preguntarle el rol que ha tenido la oposición en esta crisis gigantesca que estamos viviendo. Sí, mira, respecto a lo sanitario, yo diría que nosotros como oposición desde el primer minuto, así lo hemos hecho desde el Partido Liberal, el Frente Amplio y otras bancadas, nos hemos puesto a disposición en apoyar, en el fondo, las decisiones que tome la autoridad sanitaria, en este caso el ministro. De hecho, nosotros nos importa mucho estar de primera fuente muy informados. Yo, por lo menos en la región de los lagos, tengo una buena comunicación con la Seremi regional, porque hay muchas dudas que tiene la ciudadanía y muchas de esas dudas nos piden a los diputados que las resolvamos. Por lo tanto, nosotros desde ahí, yo creo que hay que hacer el llamado al gobierno regional y al ministerio, que también somos un canal de información a la ciudadanía, por lo tanto tenemos que estar coordinados. El tema de las críticas, porque como oposición también han aparecido algunos parlamentarios haciendo críticas respecto a la gestión del ministro. Nosotros creemos que al principio se demoró un poco en poder conformarse esta mesa con el Colegio Médico y con otros actores relevantes que hoy día están en la mesa, y también nosotros creemos que la mayor descoordinación, que algo ya lo dije entre líneas, tiene que ver con una coordinación más fuerte en el ámbito comunicacional, porque efectivamente también, como decía el diputado Santana, muchos de los ruidos se han generado porque han aparecido, por ejemplo, alcaldes de oficialismo y de la oposición, en el fondo dando noticias, pidiendo de repente algunas medidas. Ya vimos, por ejemplo, lo que ocurrió en esta región en específico con la provincia de Chiloé, donde la ciudadanía salió a las calles, luego se plegaron los 10 alcaldes. Está bien, disculpe, está bien, pero eso no es único en el fondo. Mire la pelea que tiene Donald Trump con los gobernadores, mire la pelea que tiene el presidente de Argentina con algunos gobernadores. ¿Para qué vamos a hablar, digamos, la situación en Ecuador, que la gente uruguaya con la gente de Quito? O sea, estamos viviendo igual a nivel mundial hay una tensión entre los niveles centrales, los niveles regionales y locales. O sea, eso, porque mire, hay algunos ejemplos que son bastante exitosos. En el caso de Portugal, donde gobierna un primer ministro socialista, que manejó al parecer bien la crisis, allí la oposición de derecha se cuadró del primer día detrás, digamos, al primer ministro con tal de abordar las cosas. Lo mismo ocurrió en Alemania. Y no sé si en Chile no se ha percibido, desde el punto de vista político, comunicacional, una oposición que diga, ¿sabe, presidente? Tenemos muchas diferencias, pero estamos todos detrás de usted para combatir esta pandemia.
¿Por qué les cuesta dar ese paso a la oposición, diputado Bernal? Pero Hardy, yo partí diciendo que nosotros habíamos dado ese paso y se dio ese paso. Usted puede revisar la prensa, nuestros Twitter, todo en el fondo de poder alinearnos en ese sentido, pero también nosotros, y así también lo hizo, lo vuelvo a repetir, otros diputados de la zona pidiendo, por ejemplo, también se escuche a los alcaldes. Yo cuando hago el fondo esta mención a la crítica, a la falta de coordinación comunicacional, tiene que ver un poco también con eso, porque si hay un ministro de gobierno que tiene claro, en el fondo, o tiene un norte bien establecido hacia dónde va, y aparecen de repente alcaldes de su misma coalición, le voy a poner así, bombardeándolo o pidiéndole otras cosas o criticándolo a través de los medios, efectivamente lo que se genera es un ruido. Entonces, ¿qué es lo que ve uno? Que hay poca coordinación de repente con los municipios de que se entienda cuál es el norte y cuáles van a ser los parámetros. ¿Por qué? Porque hay municipios que han pedido cuarentena, hay otros que piden barreras sanitarias. Entonces, esa falta de información la ciudadanía se pierde. Cuando uno ve las noticias y ve al ministro diciendo una cosa, ve a los alcaldes diciendo otra, entonces ahí se genera una confusión que se ha ido mejorando bastante en las últimas semanas. Yo creo que eso se ha ido controlando de muy buena manera, pero partió de una forma muy desordenada. Pedro Díaz, usted es académico, con usted hemos conversado la última semana. ¿Usted cree que una ciudadanía que tiene ansiedad, que tiene temor, no solamente en Chile, a nivel mundial, el que una oposición sea más explícita? Es decir, tenemos diferencias políticas, pero estamos detrás de las medidas sanitarias. ¿No cree usted que eso ha faltado en Chile? A ver, hay que considerar que lo que está sucediendo no es una crisis política y por lo tanto no podrían sacarse ventaja de decisiones erradas que toma el gobierno. Esto es una crisis sanitaria que engloba a toda la ciudadanía y por lo tanto la generosidad de los opositores al gobierno debiera demostrarse. Eso no quita que las críticas se puedan hacer y que críticas planteando potenciales mejoras se deban hacer. No obstante, se requiere alineación, coordinación, eficiencia, eficacia a la hora de plantear cuál es el mecanismo más correcto para poder confrontar esta crisis. Y en ese sentido, la toma de decisiones unilaterales no es la más idónea. Y por lo tanto debiera, como se hizo con esta mesa, invitar a personas expertas para poder establecer cuáles son los mecanismos y los caminos que se deben realizar para poder confrontar esta pandemia. Esto se demoró. Y eso es un elemento que merece una crítica política, pero no sacar ventajas políticas de eso. Está bien, porque mire, esta misma semana, no sé si este jueves, este viernes, el Mercurio Santiago trae una entrevista a 3 exministras del gobierno de la presidenta Bachelet, Carmen Castillo, Molina, la doctora Molina, Janet Vega, y las 3, que incluso son socialistas, hacen una valoración mucho más bien positiva de la gestión sanitaria, que guardando algunas críticas, como el tema de cuántos son la aplicación de los testos rápidos, cuánta información se ha entregado o no. Pero ¿por qué digo esto? Porque en tiempos de crisis, lo que esperan las sociedades es que sus liderazgos políticos efectivamente estén más bien alineados, porque la gente espera certezas en un contexto de tanta incerteza como la que estamos viviendo, ¿no? Claro, o sea, la inseguridad que la gente percibe respecto al empleo, respecto al tema de las remuneraciones, esto obviamente va generando un ambiente y un clima en donde las inseguridades, las incertezas que tú señalas, están a la piel. Entonces, se requiere obviamente que la clase política tenga gestos de generosidad, de liderazgo. Desgraciadamente parecieran ser forzados y forzosos, porque hasta antes de la pandemia, la clase política no tenía esa credibilidad. Y no puede ocurrir que por existir esta pandemia va a aparecer estos liderazgos o esta unidad en la clase política. Sí debiera haber una actitud diferente de aquellos que están criticando por sacar ventajas políticas. Y hay algunos nombres al respecto. Pero en general, yo al menos he apreciado que sí hay un reconocimiento comparativo a favor de lo que ha hecho el gobierno. Pero cuando se establecen factores como lo que se está haciendo en Argentina, en Brasil, se está haciendo en Ecuador. Es decir, estamos diciendo que el gobierno lo ha hecho bien porque estamos comparándonos con otras realidades. Está bien, pero aquí nadie tiene la rueda de la fortuna clavada. Mire que Bélgica se ufanaba tanto de que estaba manejando bien la crisis. Estos últimos 3 días, digamos, hubo un aumento explosivo. En Suecia también, que la vez pasada hablábamos que estaban experimentando con su cultura sueca, con su capital social, que efectivamente, y con un Estado tan robusto.
O sea, porque nadie tiene la respuesta. Pero, No, claro. pero mire, diputado, Pedro, dime. No, te escucho. Diputado Santana, mire, ¿sabe qué cosa percibo que falta en la región de los lagos, donde vivimos cerca de 800.000 personas y 30 comunas? ¿Por qué no somos capaces de que desde el gobierno regional se instalen mesas regionales de trabajo, donde estén los parlamentarios, como dice el diputado Bernal, donde estén los alcaldes, para ir evitando esta tensión que existe en todas partes, para que haya una uniformidad de opiniones? Yo veo que falta aquí en la región de los lagos tal vez instalar una mesa de trabajo para que sea más expedito, porque los municipios más pobres la van a pasar muy mal y se le carga la mano a ellos para solucionar temas. Algunos municipios, como dice el diputado Bernal, efectivamente piden algunas medidas y otros piden otras. ¿Por qué no somos capaces de instalar a nivel regional lo que también a nivel central está ocurriendo? ¿O no cree que sería positivo instalar algo así, diputado Santana? A ver, hay que separar las cosas. Primero, en materia sanitaria, Pedro lo decía, hay una mesa, que es una mesa súper transversal, donde están los científicos, son los que saben, son los que predicen, los que miden, los que evalúan, los que revisan y que van evaluando el comportamiento de esta situación que van un poquito más adelantada como los países que tú señalabas. Por lo tanto, esa experiencia que ya se conoce permite ir tomando decisiones. Eso, descentralizarlo, creo que sería un error. Porque la pandemia tiene un solo color, tiene una sola forma, no son distintas en Arica o en Punta Arenas o en Chiloé o en Puerto Montt. En consecuencia, todo por igual. Acá todo por igual. Por lo tanto, la definición de que la autoridad sanitaria concentra las decisiones en esta mesa y que lidera el ministro Mañalich como representante del Ejecutivo, me parece que no hay espacio para hacer submesa en distintas regiones. Ahora, otra cosa tiene que ver con la evaluación del impacto de la pandemia en distintas regiones, en distintas provincias. Y ahí creo que hay un tema que es importante avanzar. ¿Por qué? Porque vámonos a Chiloé. En Chiloé, cuando nace esta pandemia, aparecen tres visiones. La de los alcaldes, que tienen un objetivo que no necesariamente es el mismo que tiene el gobierno y no necesariamente es el mismo que tienen los dirigentes. Aparecen los dirigentes sociales, y en los dirigentes sociales hay dirigentes sociales que toman posiciones más radicalizadas, otras más consensuadas, y aparecen, ¿cierto? Y aparece la autoridad regional, que es la que en definitiva tiene la responsabilidad de transmitir esta información. Yo creo que en ese tema hay que buscar representantes. Tampoco esto puede ser tan amplio, no puede ser mesa de 200 actores, porque eso no funciona, pero debieran haber comités de diálogo, y ahí yo comparto lo que dice Alejandro. Yo creo que el tema comunicacional de las medidas, no solamente sanitarias, sino que también de los estados de avance que se ha logrado en el Congreso en materia legislativa para ir en ayuda, o en materia reglamentaria para ir en ayuda, que es un tema que no requiere materia de ley y que lo define el Congreso, perdón, el Ejecutivo. Yo creo que ahí hay un tema de utilizar las redes locales a través de los municipios para que esa información llegue de una forma mucho más profunda, llegue muy bien focalizada, porque al final del día, quienes conocen el territorio, quienes saben dónde, cuál es la población con más riesgo, más vulnerabilidad, esta población cautiva que muchas veces tienen los municipios, claro, pueden aportar en la focalización, en cómo llegar de manera mucho más acelerada con los instrumentos y con las ayudas que se van asociando. Y en esa parte estoy de acuerdo, ¿ya? Porque un tema fundamental. Esta pandemia no puede ser la guinda de la torta para que empresas tomen decisiones, por ejemplo, de cerrar en el caso de Chiloé, cerrar plantas. Y que digan, ¿sabe qué? Esta pandemia a mí me da la posibilidad, una decisión que yo venía madurando hace mucho tiempo, productos que no tenemos vertedero, productos que tenemos bloqueos permanentes, productos que tenemos esto. Mira, ahora la pandemia no me puede responsabilizar, produzco en Chiloé, produzco en Calbuco, produzco en Puerto Montt. Y eso va a generar un efecto que va a ser mucho más de largo plazo. Y en ese diagnóstico, que es un tema de carácter local, obviamente que tiene que haber una mesa donde todas estas variables no tomen condiciones de extremo, sino que de centro, y que al final del día exista la voluntad, lo dijo Alejandro y lo dijo Pedro también, la voluntad de colaborar. Mira, yo creo que los espacios de la politiquería, los espacios del oportunismo, hay que guardarlo un rato en el baúl. ¿Pensás por qué? Hoy día hay que estar detrás de las autoridades que tienen las competencias.
¿Sabe por qué, diputado Santana, le pregunto eso? Que yo siento que falta esa mesa en la región de los lagos. Pero tiene que tener un objetivo, Hardy, tiene que tener un objetivo específico. Pero no bueno, una bastante simple, una informal, digamos que haya, porque no es lo mismo ser diputado de gobierno que tiene línea directa con los ministros que ser diputado de oposición que también quiere trabajar y les pueden esconder la pelota y tal vez puede haber información que levanta que no es la correcta. Diputado Bernal, ¿usted no cree que diputado Bernal, ¿usted cree que sería útil instalar una mesa de trabajo donde estén actores relevantes, parlamentarios, gremios, alcaldes y las autoridades regionales, ¿no? Y que puedan ser bien efectivos y hay tantas aplicaciones para trabajar. Sí, no, a mí me parece que, a ver, una mesa de ese tipo, yo creo que nos ayudaría a todos. ¿Y nos ayudaría a todos en qué? No solo en poder tomar decisiones, sino, como decía al principio, también en estar informados. ¿Por qué? Así es. Porque muchas veces, y tú lo decías, Hardy, se lo decías a Alejandro Santana, muchas veces, claro, ser diputado de gobierno te da ventajas de estar mucho más informado y de primera fuente que los parlamentarios de oposición. Yo, por ejemplo, podría hacer críticas sin ningún fundamento, por ejemplo, al respecto al trabajo que se está haciendo, no sé, en la seremía del trabajo. Yo no sé qué trabajo está haciendo esa seremía y veo, como decía Alejandro, que hay despidos, a mí me llegan denuncias que hay, cuando hubo toque queda, funcionamientos de plantas salmoneras en turnos nocturnos. También me gustaría saber qué están haciendo otras seremías en distintas líneas, cuáles son los roles que están cumpliendo, y nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, una mesa que va en esa dirección podría ayudarnos a nosotros a estar informados de primera fuente qué es lo que está haciendo cada cartera para enfrentar en el fondo esta crisis. Nosotros, por ejemplo, nos preocupa el mundo de los emprendedores, de las pymes. Entonces, ¿qué se está haciendo en economía, en Corfo, en Cercotec, en turismo, que está tan de capa caída, ¿cierto? El turismo tiene, o sea, un impacto gigante en el turismo. ¿Qué está haciendo en el fondo la Dirección Regional del Turismo para levantar recursos para poder ayudar a ese sector? Esa información nosotros la manejamos. Entonces, claro, si vienes tú y me preguntas hoy día, ¿qué opina usted del trabajo que se está haciendo en estas carteras? Yo te diría, no se está haciendo nada en ese sentido. Pero, te fijas, probablemente existe una información que no conocemos o que no se ha mostrado de ese trabajo. Por lo tanto, serviría mucho en eso. Cuando estamos en el estallido social, hicimos una reunión con el intendente regional. Él se comprometió a tener una reunión con nosotros cada una vez al mes, cosa que no ocurrió nunca más, y parte de las cosas que le pedíamos en esa reunión, donde estuvimos parlamentarios, prácticamente todos los parlamentarios y los senadores, acá en la Intendencia, era que estar informados de qué es lo que estaba pasando y qué medidas estaba tomando el gobierno regional. Y lamentablemente esa información no la conocemos, entonces de repente aparecen críticas que se ve, ¿cierto?, desde el gobierno por parte de los parlamentarios de oposición, un poco destemplada, y muchas veces puede ser por falta, ¿cierto?, de información respecto a lo que está haciendo cada seremía, por ejemplo. Porque mira, Pedro, cuando yo planteo esto es que los liderazgos más fuertes, por ejemplo, en tiempos de crisis, ¿por qué quiero insistir en esto? Si yo fuera autoridad, yo juntaría a todo el mundo, de todos los sectores, justamente por la debilidad de las confianzas que tenemos los chilenos con respecto a nuestros liderazgos, instituciones, todas con credibilidad. Estas crisis pueden permitir ayudar a ir recuperando el tejido de confianza, porque un parlamentario de oposición, como dice muy bien el diputado Bernal, si no tiene información puede salir criticando algo que es probable que esté equivocado, o es probable que no. O sea, yo aprovecharía esta instancia para fortalecer la confianza en las instituciones, ¿no, Pedro Díaz? Claro, o sea, acá la respuesta está básicamente en lo que son los principios de la administración pública. Toda decisión que nace del erario público es pública por su propia naturaleza, y por lo tanto cualquier autoridad que realiza alguna toma de decisiones debe comunicarla a todos los sectores, no solamente al sector al cual está escrito políticamente. Pero quería profundizar un poco respecto a estas mesas regionales. Hay que tener también algún cuidado, que lo dijo el diputado Santana, porque puede ocurrir, por ejemplo, que el gobierno central y la mesa que está participando para poder determinar qué se hace con el COVID, determine que la cuarentena, por ejemplo, que la cuarentena total no es efectiva, y puede ser que en una región, un conglomerado donde participe el intendente, donde participen los alcaldes, la mesa, conglomerados sociales, determinen que ellos quieren una cuarentena total, y hay un choque entre el gobierno central y el territorio. Por lo tanto, hay que tener ese cuidado porque estamos hablando de que estamos en una pandemia. Y por lo tanto, esa lógica de darle una autonomía a la decisión regional, que yo aplaudo y que yo promuevo, en estas circunstancias muy especiales, en un estado de catástrofe, hay que tener un cuidado muy
muy, muy importante. No puede ser que este espíritu descentralizador en la toma de decisiones del territorio nos pueda provocar un problema mayor respecto a lo que es la relación natural en un estado, en un gobierno que es unitario, un estado que es unitario. Solo eso. Mira, cambiemos un poquito de tema, porque estamos con dos diputados de la República y donde efectivamente al final es el espacio que la sociedad determina para que se legisle. En estos días varios parlamentarios, de oposición, algunos particularmente, están planteando, por ejemplo, que para enfrentar esta crisis, que ya veníamos con la crisis social, y va a venir sin duda una crisis económica bastante fuerte. Miren, en Estados Unidos en 20 días tienen 22 millones de desempleados que están accediendo a fondos de cesantía, 22 millones en la primera potencia mundial, ¿cierto? Y aquí todavía no sabemos bien la cifra. Vale decir, esto va a golpear la economía de todo el mundo. Algunos están planteando, por ejemplo, la posibilidad de retirar fondos de AFP. En Perú se está haciendo, aquí los administradores de fondos han salido inmediatamente a decir que no. Diputado Bernales, mire, le pongo un ejemplo. Personas que estamos al borde de la jubilación, que estamos sobre los 60, cuando no tenemos tantos fondos, y aquí no le echaco la responsabilidad a nadie, que se pueda retirar 5 o 10%, no mueve nada la aguja de tu fondo de pensiones. Porque es posible que efectivamente pueda haber una iniciativa como esto, la admisibilidad de retirar fondos FP, que algunos defienden. ¿Qué hay de eso? Para que después también hablemos con el diputado Santana. ¿Qué piensa usted, diputado Bernales? Sí, yo creo que es una agenda que ha puesto nuevamente la ciudadanía sobre la mesa. Yo creo que esto, las mismas personas en la calle han manifestado y han levantado este tema, que no viene solo de ahora, viene de nuevo del estallido social con nuestro sistema de pensiones, con la AFP. Y yo creo que esta crisis en específico, que es una crisis extraordinaria, no vista hace más de 100 años en Chile, nos hace y nos ha hecho, no solo con este tema, con muchos otros proyectos, en poder pensar y poder legislar y presentar proyectos en el sentido de cuando ocurran este tipo de situaciones, poder flexibilizar en algunos temas. Por ejemplo, ya se había abierto una posibilidad y una puerta para que en el nuevo sistema de pensiones se pueda hacer un retiro de fondos en el caso de una persona que tenga una enfermedad, ¿cierto?, terminal. Es decir, yo tengo una enfermedad terminal y puedo retirar una enfermedad costosa, yo podría retirar, ¿cierto?, de mi AFP ciertos fondos para cubrir ese tratamiento. Ahora también yo creo que se abre la puerta para este tipo de situaciones excepcionales, como son una crisis sanitaria a la envergadura que estamos, una pandemia mundial que, como bien tú decías, nos va a llevar a una crisis económica que ya la estamos viviendo, donde hay mucha gente que no lo está dando ni siquiera para pagar sus cuentas básicas, de los servicios básicos, que podría en el fondo pedir y solicitar esos recursos para esta situación. No algo que sea permanente, porque también entiendo, y hay otras miradas, de que efectivamente estar retirando estos fondos, ¿cierto?, en cualquier circunstancia, lo que hace es dañar la pensión que vamos a tener a futuro. Por lo tanto, yo creo que hay que abrir la puerta a esa conversación. En el Congreso el otro día se votó una admisibilidad de que se pudiera discutir este proyecto. Uno de los tantos proyectos que se han ingresado, hay que decirlo. Yo sé que se perdió esa admisibilidad, pero probablemente va a haber otros proyectos que se ingresen en el Senado que permitan, en el fondo, dar esta discusión en el Congreso. Mire, diputado Bernales, por ejemplo, alguien que tenga 40 millones de pesos, que esté a punto de jubilar, que al final su pensión va a ser cercana a los 180.000 pesos, va a decir casi nada. Y si hoy día le permiten retirar el 5%, que pueda tener 2 millones de pesos para estos 2 meses, no le cambian nada su jubilación. En nada. Yo no sé, por eso, no sé, diputado Bernales, Alejandro Santana, usted que forma parte de la Comisión de Hacienda, es una tosudez ideológica, es para defender, digamos, la administradora, es porque supuestamente se mueve el modelo. ¿Qué hay detrás, digamos, de esta cierta, no soy respetuoso cuando digo cierta tosudez, ni siquiera poder discutir esta cosa, diputado Bernal o diputado Santana? Ahí usted le abro la pregunta. Yo solo, muy breve, yo solo decir que nosotros estamos abiertos. Yo creo, lo que decía en mis palabras anteriores, es que hay que estar abierto a discutir y que se puedan retirar estos fondos en situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo ahora. Diputado Santana. A ver, decir que sobre este tema ya se debatió en la Cámara de Diputados, despachamos el proyecto de reforma de pensiones donde se hacen modificaciones sustanciales al sistema de la AFP y que hoy día está en el Senado y que seguramente en el Senado se va a seguir avanzando.
Y dentro de las modificaciones que se hace al sistema de la AFP tiene que ver con las comisiones, tiene que ver con el tema de las utilidades, tiene que ver también con el potencial, y que fue una demanda transversal, opción de que las personas puedan acceder a un retiro en situaciones excepcionales, como bien decía Alejandro. Otras propuestas inclusive que hemos planteado es que la AFP puedan entregar créditos para objetivos específicos, funcionan los fondos que están disponibles, etcétera. O sea, la creatividad en esta materia abunda. Ahora, cuando uno ve la cotización promedio que tienen los trabajadores en el sistema de AFP, yo le quiero decir que la mayoría no tiene 40 millones, que ya es una situación bastante compleja. La mayoría tiene un número de, o sea, hay un monto bastante más bajo. ¿Y por qué? Porque hay una conducta, ¿ya? Hay una conducta de poco tiempo de cotización durante su vida útil. Y eso demuestra, digamos, que esto no es un tema solo de rentabilidad, sino que también de hábito. Dicho eso, yo quiero decir que lo primero que hay que lograr para que esta iniciativa avancen es tener el patrocinio del Ejecutivo. Y lo que pasó ayer, o antes de ayer, que se votó la admisibilidad, yo siempre he sido partidario de Alejandro, lo sabe, y siempre he dicho que es legítimo que un parlamentario vote a favor, en contra, se abstenga sobre un proyecto de ley. Yo siempre lo he dicho, porque a uno le puede parecer bien o mal un proyecto, pero lo que no es legítimo es votar a favor algo que es inadmisible e inconstitucional y que genere una sensación a la ciudadanía de que se va a lograr algo cuando al final del día... Está bien, pero diputado Santana, déjame terminar. Y eso no, al final del día no se traduzca en una realidad si no tiene el patrocinio del Ejecutivo. El gobierno está estudiando otros instrumentos, porque sabemos que lo que se ha logrado no tiene una cobertura del 100% del problema. Por lo tanto, el bono, el subsidio al empleo, el tema de los créditos vía FOGAPE, etcétera, son instrumentos, y ahora va a salir el tema de los trabajadores independientes con boletas honorarios, y van a aparecer otros instrumentos. Y yo no tengo ninguna duda que si el tránsito de esta crisis y de esta pandemia hace necesario ir en busca de otras fuentes de financiamiento, otras fuentes de ayuda, se va a hacer. Pero siento bien, que la opción Santana, de la AFP es la última opción. Pero sabe, diputado Santana, me imagino que usted habrá escuchado lo siguiente, que muchos diputados que pueden estar 4, 8, 12 o 16 años siendo diputados con la renta más alta de este país, y por tanto tienen un fondo de pensiones asegurado para el resto de su vida, y ellos, digamos, permiten, digamos, decir que no, que la gente, los demás no puedan retirar su fondo cuando tienen efectivamente harto más precariedad. Entonces, desde la comodidad es mucho más fácil legislar que sobre, digamos, la situación de urgencia que tiene la mayoría de los chilenos, ¿no? A ver, primero decir que las remuneraciones altas no cotizan sobre el total de sus remuneraciones. Hay un tope, pero hay un tope en Chile. O sea, el tope en Chile, la proyección de pensión no supera los 600.000 pesos con el tope en Chile. Por lo tanto, por eso existe el tema de la APB y todo este tema. El sistema de pensiones en Chile, obviamente que no cumple la satisfacción en materia de tasa de retorno del ingreso con respecto a lo que ganabas como persona laboralmente activa. Yo lo que estoy diciendo es que hoy día ya las decisiones que se han ido tomando va a afectar el déficit estructural en materia económica, que está muy lejano a lo que el gobierno... hace ratito, po. Por eso, no, pero había un plan, si los crecimientos se daban, que era llegar con un déficit estructural distinto a cómo se recibió el gobierno. Hoy día lo que hay que prever y lo que hay que administrar bien, aparte de la crisis sanitaria, que en materia de la autoridad sanitaria, liderada por Mañalich y por su equipo de asesores, es el tema de carácter económico y el tema de carácter laboral. Y en ese aspecto creo que los instrumentos tienen que ser paulatinos. Nosotros no podemos tirar la carne toda la parrilla, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto y no sabemos cuánta necesidad de instrumentos se va a requerir en adelante. Yo comparto que debiéramos evaluar, como se consideró en la ley que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que está en el Senado. No olvidemos, está en el Senado, o sea, lo despachamos en la Cámara de Diputados, de como hay situaciones de excepción
que se discutieron, otras que con resultados, sin resultados, como enfermedades catastróficas, créditos, en fin. Evaluar si una fuente de ingreso a esta pandemia sean los fondos propios, que es lo que uno tiene cotizado en la AFP. Está bien, pero hay que revisarlo. Mira, está bien, pero en todos los países están aplicando distintas recetas, incluso Donald Trump. Pero también hay un debate. Cuando se debatió el tema de los fondos que van a financiar la suspensión temporal del trabajo, esto que yo cierro la empresa y accedo, digamos, a un subsidio del Estado y el empleador solo se compromete a pagar las cotizaciones después a largo plazo, en 12 meses. Yo te quiero decir que cuál fue el gran debate que se dio en el Congreso con la oposición, era por qué tú ibas primero a buscar esos fondos a través de tus ahorros para el seguro cesantía. O sea, hubo una crítica brutal que dice, no tenemos por qué ir primero a buscar los fondos de tu esfuerzo, producto de tu trabajo, para pagar este subsidio. Bueno, hacer esto como prioridad de ir a los fondos de la AFP es colocar es contraproducente, porque en definitiva tú estás buscando tu fondo, tu ahorro de toda una vida, durante tu vida laboral, como el primer mecanismo para ir en ayuda a esta crisis. Y eso es lo que yo estoy diciendo, que tiene que existir, evaluarlo, revisarlo, pero yo creo que todavía quedan instrumentos para ir en ayuda y hay que agotar esos instrumentos. Diputado, Pedro Díaz por acá. Diputado, ante eso mismo que se está diciendo, yo lo que extraño es que en la discusión legislativa, especialmente en Constitución y Justicia, no se ha establecido el debate respecto a lo que es la primacía constitucional del 19 número 24, derecho a propiedad, respecto al 19 número 18, que es la seguridad social. Porque lo que usted me está señalando, y lo que usted nos está señalando todo, es que hay un debate de dónde poder sacar los fondos. Pero ese debate está resuelto desde el punto de vista constitucional si se analiza, por ejemplo, la lógica kelsiana, es determinar qué prima más, el decreto 3500 o prima más la norma constitucional. Eso está al debe en el debate parlamentario y se ha postergado. Y yo creo que por ahí debiera comenzar, porque eso es lo que realmente entrega rigurosidad para poder determinar si que somos nosotros dueños de nuestros recursos. Comparto plenamente. A ver, ese debate, obviamente que hay que avanzarlo y será materia si que se modifica la Constitución, seguramente que hay que ir instalando el tema del derecho a propiedad sobre los fondos de pensiones. Estoy de acuerdo en la libre disponibilidad y que uno tome la autodecisión. Al final uno es responsable y qué hace con los recursos que ahorra. Al final del día eso es, uno es responsable. Si uno quiere retirar todos sus fondos y después hacerse cargo de lo que va a pasar en su vejez, es problema de uno. Pero también hay un tema de seguridad social, que es un tema de hacer posible que las personas, indistinto del monto que tenga de pensiones, algo les sirva para poder subsistir. Pero ese debate yo comparto plenamente, Pedro, que se tiene que instalar. Pero yo lo que estoy diciendo, que hoy día, como ese debate no existe, y es un tema que no se ha resuelto, hay una normativa. Y esa normativa que significa... También, pero diputado, disculpe, diputado, usted no habéis hablado sobre la norma administrativa, pero yo, mire, es probable que hoy día nos pongamos más keynesianos que nunca. Yo recién te quería recordar el caso cómo distintas economías y distintos países están aplicando normas distintas. El propio Donald Trump, que es de Estados Unidos, que es la capital del mercado, ellos apelan una ley del año 1952, ¿cierto? Cuando fue la guerra de Corea, para poder incluso intervenir en empresas. Vale decir, hoy día los países deben tener la suficiente flexibilidad y también coraje político para ir dando soluciones en función, digamos, de la situación de cada país. Yo no sé si sobre este tema hay una respuesta más bien ideológica o un sentido de urgencia. En fin, pero bueno, diputado Bernales, no sé si quiere sobre esta materia también opinar, porque otra cosa que a mí igual me preocupa es que tenemos un Estado también bastante lento, y esto no tiene que ver con los gobiernos, tenemos un Estado burocrático, porque ayer, por ejemplo, se dio a conocer que comienza a aplicarse el ingreso mínimo.cl y va a pasar como 40 días, que es una buena iniciativa, pero tenemos un Estado lento para aplicar distintas políticas que finalmente eso todavía estamos al debe también como país, ¿no? Sí, mira, yo quisiera hacer un punto respecto a lo que decía el diputado Santana respecto a las votaciones, y que yo lo encuentro absolutamente toda la razón, pero también en estos proyectos, que hoy día uno dice, bueno, es que es inadmisible y no hay que una irresponsabilidad de repente votarlo. Lo que nosotros estamos generando también desde la Cámara de Diputados es, en el fondo,
generar una conversación y también presionar, como él decía, al Ejecutivo para que tome ciertas decisiones. Yo voy a dar un ejemplo súper concreto. Con respecto a los gastos de los servicios básicos, que hay muchos vecinos, vecinas pidiéndonos, hace rato, todo, el diputado Santana, todos en la región nos piden, y una preocupación real, ¿cómo lo va a hacer a fin de mes para pagar su luz, el agua, el teléfono, los servicios básicos? Entonces, lo primero que uno se ha esperado es que las empresas hubiesen salido a decir, no se preocupe, usted va a pagar su cuota al final, sin intereses, etc. No lo hicieron. Lo segundo que uno espera es que el gobierno tome en el fondo el toro por las astas y salga haciendo el anuncio, como lo hizo, por ejemplo, el presidente Macron en Francia, que tanto le gusta también a este gobierno compararse con el presidente Macron, pero el gobierno tampoco lo hizo. Entonces los parlamentarios de distintas bancadas presentamos proyectos en esa línea para legislar sobre la prórroga de los pagos de los servicios básicos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al ingresar estos proyectos a la Cámara y empezar a discutirlo, en la Comisión de Economía, la comisión que pertenezco, inmediatamente apareció el ministro. Y el ministro a la semana hizo un anuncio en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En el fondo, apurar, acelerar el tranco del gobierno para que tome una decisión. Esta semana se aprobó en la Cámara un proyecto similar y el ministro de Energía declaró que era inconstitucional. Dijo, no, este proyecto nosotros se aprobó, pero vamos a aclarar, en el fondo, vamos a hacer reserva de constitucionalidad, no nos parece. Pero ¿qué es lo que pasó? Entonces, aquí es lo que voy, que nosotros cuando presentamos estos proyectos, lo que hacemos es generar una presión en el gobierno para que se involucre en la toma de decisiones. El peor ejemplo, voy a ir al otro lado, el peor ejemplo, por ejemplo, fueron los permisos de circulación, que nosotros desde el Congreso tratamos de hacer con buen ánimo, un proyecto para la gente no salir a sus casas, para que tuviera que pagar su permiso en junio. El gobierno nunca se involucró y a nosotros los diputados nos salió el tiro por la culata porque apareció a última hora el gobierno resolver algo que podría haber tomado desde el principio. Incluso ese mismo día las intervenciones en la sala de la Cámara de Diputados, las críticas de los diputados de RN y de la UDI apuntaron al gobierno por no haber en el fondo, no haber apurado este proceso desde el primer día y haber esperado que se instalara la polémica en los medios de comunicación, haber visto que la ciudadanía igual salió a pagar sus permisos de circulación y nosotros lo que estábamos buscando era justamente que no ocurriera eso. Entonces, desde el Congreso, con estos temas que son la AFP, las prórrogas de los pagos de los servicios básicos, los permisos de circulación, el postnatal de emergencia, que también se está discutiendo, que también hay recelo con ese tema, tenemos que nosotros los estamos poniendo en la agenda para que todos nos podamos involucrar y entre todos podamos, en el fondo, hacerle frente a este tipo de proyectos. Mire, yo quiero cambiar, como estamos haciendo agenda abierta en Vértice TV, estamos todos los fines de semana con usted y haciéndolo en este caso de teledistancia, quiero que cambiemos un tema que también está la semana en la polémica, que tiene que ver con indulto conmutativo, la ley humanitaria, el indulto presidencial. Y los diputados oficialistas están identificando 26 casos prioritarios para indulto condenados por derechos humanos. Metamos en este tema, porque efectivamente el COVID-19 también y metió este tema, y yo quisiera que cuál es la opinión de ustedes con respecto a si personas como Marchenko, ¿cómo se llama?, tienen derecho, no, digamos, a una ley humanitaria en función, digamos, de la situación que estamos viviendo. Pedro Díaz, por favor. ¿Aló, Pedro? ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Bueno, la tipificación penal es muy relevante a la hora de hacer cualquier tipo de consideración. Hay que considerar y hay que establecer que hay delitos y crímenes, y entre ellos hay grandes diferencias también. Están los crímenes de lesa humanidad, los de genocidio, la apartheid, etcétera, que son considerados los crímenes más atroces que la comunidad internacional reconoce y que son penados por la Corte Penal Internacional, de la cual Chile está escrito, es miembro del Estatuto de Roma. Ahí establece que el indulto no es plausible para ningún responsable de este tipo de crímenes. Por lo tanto, Chile, a través de lo que es el artículo 5.2 de nuestra Constitución, está obligado a respetar tratados internacionales en materia de derechos fundamentales, porque así lo establece nuestra propia Constitución. Es el propio Estado de Chile el que se ha obligado a respetar el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma establece eso. Los crímenes más atroces que la comunidad internacional reconoce no son indultables.
no son tampoco merecedores de algún beneficio. Per se, esta discusión debiera realizarse para otro tipo de personas que están tipificadas con algún crimen o delito, pero no para los crímenes más atroces que la comunidad internacional reconoce. Diputado Bernal, ¿qué piensa usted de esto? Usted, o sea, diputado Bernal, ¿usted cree, por ejemplo, que porque mire, aquí la derecha cometió, no sé, cuando presentó estos dos recursos ante el Tribunal Constitucional, y con eso está de alguna manera igual chantajeando la posibilidad de que mujeres que están detenidas, que tenían hijos chicos, ancianos, en fin, no pudieran acceder, digamos, a este beneficio, porque al final del día tienen cierto ligazón emocional y política con muchos de los condenados por derechos humanos, ¿no? Sí, mira, cuando se votó esto en la sala, yo soy primero que es un proyecto que presentó el gobierno. El mismo gobierno presentó este proyecto. A nosotros desde la oposición nos llamó profundamente la atención y celebramos en el fondo también esta mirada que tiene que ver con los derechos humanos y entrar en un tema también que es polémico y que sirve también para las caricaturas, que tiene que ver con el mundo, ¿cierto?, de las personas que están privadas de libertad. Yo comparto absolutamente lo que dice Pedro, y muchos parlamentarios en ese sentido no siguieron la línea del ministro de Justicia, quien se fue descolocado en la sala en varias oportunidades. Ahí se escucha un... Ahí tiene un sonido de fondo, Alejandro, ¿eh? Voy a tratar de sí, pero básicamente, claro, es un proyecto, de nuevo, como decía, que se da al gobierno, y nosotros vimos que muchos de los parlamentarios que empezaron a oponerse a este proyecto, claramente le estaban hablando a un electorado muy claro, identificado, a un público y a un nicho por el cual ellos sienten que representan y votan. Y eso fue lo que hizo el proyecto que se cayera en una primera instancia. De hecho, fue una comisión mixta por algo que era muy, muy, muy menor. Pero yo estoy en la línea de Pedro. Pedro lo explicó muy, muy, muy bien. Y sería bueno escuchar al diputado Santana. Digo, diputado Bernal, el diputado Santana, mire, después creo que hablemos del tema humanitario, pero no, se percibe al final, diputado Santana, que hay una ligación muy profunda entre una parte de la derecha y con muchos de los que están condenados en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, y que trataron de buscar que una argucia recurriendo al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué no dicen derechamente, mira, queremos que salgan libres, en fin, y buscar una argucia que finalmente terminó, digamos, enemistándose o generando una fricción entre ustedes y el propio gobierno? A ver, yo apoyé el proyecto del gobierno que celebra Alejandro Bernal, porque siento que había que diferenciar y lo vi principalmente con una connotación de salubridad y que obviamente ayude a generar menor concentración en algunos centros penitenciarios, por lo tanto condiciones que tengan específicas algunos reos tengan esta posibilidad. Y también dentro de esa evaluación dije, bueno, mira, como se ha nombrado que hay algunos centros de detención que tienen comodidades distintas o situaciones distintas, no tienen una primera, esta ley, digamos, o este proyecto de ley no debiera aplicarse. Y efectivamente hay una posición más de extrema dentro de la derecha, que no estuvo de acuerdo con el proyecto del gobierno, que después fue al Tribunal Constitucional, cosa que se rechazó en el Tribunal Constitucional, y esto se va a promulgar en función a cómo el gobierno ingresó a este proyecto. Y en paralelo, el gobierno está, entiendo, hay un número de personas que están en una evaluación de indulto especial sobre su condición. Y yo creo que si lo veíamos desde el punto de vista sanitario, era lo que ese proyecto que presentó el gobierno y que al final se terminó aprobando. Y condiciones extraordinarias, bueno, está el indulto, la evaluación de indulto, que como bien dijo Pedro, bueno, hay normas, leyes que nos rigen de acuerdos internacionales y que sobre esa base me imagino que se tomará la decisión al final del día sobre estas solicitudes. Pero al final, diputado Santana, este es un tema que vuelve a tensionar a la sociedad chilena, ¿no cree usted? Es un tema que también vuelve a estresar. Por supuesto.
yo creo que la sociedad chilena se tensionó de una manera extrema a contar del 18 de octubre pasado, donde una demanda legítima que todos respetamos y todos apoyamos se transformó en una polarización y en actos que obviamente no tienen nada que ver con esta demanda legítima. Pero el gobierno, yo quiero pensar que su disposición fue la generalidad, pensando en el mundo carcelario y en las condiciones precarias y, como dije, y de alto riesgo que se viven, y donde hay un nicho o hay un grupo de estas personas que están en prisión, pueden estar sujetos a un beneficio dada la situación de la pandemia, que es el motivo, el leitmotiv de por qué se presentó este proyecto de ley. Porque, mire, diputado Bernal, mire, no hablemos de los presos comunes, las cuales efectivamente es probable que pueden acceder hasta cerca de más de 1.000 personas, pueden acceder a distintos beneficios, producto de esta ley conmutativa, ciertos productos del COVID-19. Pero con respecto a los que están acusados por violación de derechos humanos, se habla que hay una nómina que 12 de ellos padecen cáncer avanzado, 6 personas con Alzheimer, 12 con cardiopatía, 7 con artrosis, en fin. Vale decir, ¿hasta dónde llega la compasión? Cuando alguien es enfermo terminal, la justicia ya aplicó, digamos, sus normas. Se tiene derecho a no indultar a esas personas por más allá que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, para preguntarle derechamente igual a Pedro posteriormente. Sí, yo creo, bueno, Pedro ya algo decía, yo creo que la discusión que estás abriendo tú, una discusión bastante, efectivamente, más profunda. A mí me cuesta en este minuto poder darte una respuesta así tajante respecto a estos casos en particular. Pero básicamente nosotros en el fondo lo que hicimos en el Congreso es fijarnos en un segmento, ¿cierto? No en el otro, que es donde sabemos que hay violadores de derechos humanos que han cometido crímenes gravísimos de lesa humanidad en el país, y las señales que nosotros estamos dando respecto a eso, en lo que ocurrió en la historia, ha sido por lo menos clara. Yo entiendo hacia dónde tú quieres ir, en el fondo, como el grado de la compasión, de hasta dónde vamos a llegar. Entonces, digo, es complejo tomar una postura en este minuto respecto a eso, a esos casos en específico, digamos, porque la postura en general ya nosotros la tomamos en el Congreso. Porque, mire, incluso el propio José Salaquet, él planteaba, porque mira, aquí al final va a haber un tema que es bien especial. El presidente de la República en este país tiene la facultad de indultar personas. Es una facultad privativa de los presidentes de la República, que por de pronto yo entiendo que es un tremendo peso que se le pasa a un presidente de la República. Y mira, Pedro Díaz, una persona que tiene 84 años, tiene Alzheimer, que está condenado por crímenes brutales, que mató personas, una persona que está absolutamente, el presidente tiene que a esa persona para hablar al final del caso concreto. Claro, mira, yo te comento lo siguiente. Yo tuve la suerte de estudiar Derecho Penal Internacional en el doctorado. Y me dedico al tema del conflicto en Palestina, en donde hoy día hay autoridades de Israel que están siendo acusadas de crímenes de lesa humanidad, y por tanto manejo el tema a cabalidad. Y estas preguntas respecto a si el Estado debe ser compasivo no aplican, porque la compasión no es un atributo que se le entregue a una entidad incorpórea, sino que a las personas. En este caso, al presidente, con la lógica del indulto. Y eso está normado y se puede. No obstante, en el derecho internacional se ha establecido lo siguiente. Tal como la libertad se restringe porque hay personas que racionalmente cometen un delito, el Estado también va a establecer como medida de bien común que algunos crímenes sean imprescriptibles y no merezcan ninguna rebaja, porque eso finalmente tributa al bien común, entendiendo las consideraciones democráticas de Occidente. Y voy a referirme básicamente, para que se entienda bien como ejemplo, a lo que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Soler versus Colombia. Ahí se dijo que el Estado debería abstenerse de recurrir a cualquier tipo de figuras como el indulto o cualquier medida que intente suprimir la sentencia condenatoria.
porque esa situación vulneraba no solamente el derecho internacional, sino que vulneraba la situación puntual que se vivía en el Estado colombiano por el tema de la guerra. Es decir, que un Estado mantenga la condena de una persona que por su envejecimiento natural tiene algunas enfermedades, sabiendo que los actos los hizo racionalmente cuando era joven, es algo que jurídicamente se permite. Es decir, la persona debe mantenerse en cárcel independiente de que tenga Alzheimer y ni siquiera se acuerde de lo que hizo. Porque eso es una acción de bien común. Y por la misma razón se le pasa en el caso chileno la capacidad que los presidentes indulten, que es una facultad privativa. ¿Se acuerdan cuando fue el caso del presidente Freddy Ruiz Tagle, cuando tuvo que indultar a un famoso que alguien está condenado a muerte, me parece? Sí, pero te comento, Hardy, que es muy importante esto, que la capacidad de indulto es una normativa del derecho interno. Pero la Convención de Viena, del derecho a los tratados establece que ningún Estado puede argumentar su derecho interno para incumplir una obligación internacional. Pero también quiero recordarte que la Naciones Unidas, y esto lo recuerda muy bien José Salaquet, que falleció hace poco, hicieron gestiones de nodá por tratar de liberar al famoso nazi que estaba preso solo en una cárcel británica. ¿Cómo se llama? Albert von Speer, ¿cómo se llama? Sí, pero la respuesta fue clara, la negativa fue desde el comienzo hasta el final. Está bien, sí, entiendo, pero por la misma razón en Chile existe una facultad que la legislación chilena le entrega a los presidentes de la República. Si el presidente la aplica, el presidente sería responsable internacionalmente por hechos ilícitos. Recordemos que el presidente Lago se liberó a Manuel Contreras, no al famoso Manuel Contreras, que estaba enfermo en el año 2005, ¿cierto? También le explicó, pero este es un tema que en Chile efectivamente sigue dando vuelta todavía. Antes de seguir, digamos, otro tema, si quieren ir cerrando al respecto, estimados panelistas. ¿Alguien más sobre el tema de los indultos, el tema de la ley conmutativa, el tema de los... Oiga, yo señalo que Pedro lo deja muy claro. Es un tema complejo. Pedro hizo una descripción detallada de lo que hoy día la ley y los tratados internacionales están definidos, pero detrás de esto hay seres humanos y dentro de la valoración individual que uno puede hacer como persona, puede darle la misma sanción, la misma connotación a alguien que viola y asesina a una niña de 1 año o alguien que cometió actos de lesa humanidad. Es un tema complejo, difícil, pero yo quiero detenerme, como dije, en el objetivo del proyecto del gobierno, que en lo personal lo apoyé, que es resolver un tema de carácter sanitario dentro de las cárceles y, en consecuencia, la opción de dar libertad a un grupo de previa evaluación de personas se haga. Y para eso yo quiero decir súper francamente, hay distintos centros de carcelarios en nuestro país que tienen más o menos condiciones en materia de salubridad o de hacinamiento. Entonces, yo me quedo con esa parte y con esa voluntad que tuvo el proyecto de ley que, como dije, lo aprobó la oposición de manera mayoritaria y mayoritaria también los parlamentarios de gobierno. Miren, estamos con el diputado Alejandro Bernales, que es diputado del Frente Amplio, y nosotros no podemos dejar de preguntarle, ¿qué pasó la semana pasada con la oposición? Teniendo mayoría, pierde la presidencia de la Cámara de Diputados y la vicepresidencia. Después uno es, digamos, se quedan los teléfonos o quedan los micrófonos abiertos, y un diputado del Frente Amplio trata a sus pares como los locos Adams. En fin, hoy día uno lee esta semana a Heraldo Muñoz hablando que la oposición claramente en el Congreso está muy lejos, está muy alejado de los temas de los chilenos. Porque la pregunta es que cualquier tipo que dice que ser la opositor va a decir, si esa es la oposición, pucha, tienen para harto rato y vamos a hacer capacidades de ser alternativas de gobierno. ¿Qué está pasando en la oposición, diputado Bernales, por lo menos en la Cámara de Diputados? ¿Qué ocurrió la semana pasada? Un hecho que puede ser anecdótico, sin duda, pero que marca igual un quiebre muy profundo entre una distancia entre los parlamentarios y la sociedad, por lo menos los que son del Frente Amplio y de la oposición. A ver, yo voy a partir de atrás, ¿cómo dice? De atrás para adelante. Yo creo que lo de Heraldo Muñoz yo no lo comparto. Yo creo que las preocupaciones, y así se puede a través de los proyectos que hemos presentado, no solo la última semana, siempre el último tiempo, han estado alineados con lo que nos exige, nos pide la ciudadanía. Yo en lo territorial llevo siempre al Congreso las problemáticas de la región
para poder resolverlas, cada una de ellas. Luego, pasando al otro punto, que es lo del diputado, este video que se filtró, que creo que no fue ni siquiera hace poco, fue hace harto tiempo, habla de un quiebre que hubo en el Frente Amplio, ya por todos conocido. Yo creo que el diputado Winter, bueno, salió a dar, en el fondo, las disculpas sobre este tema, por haber hecho, en el fondo, esta locución, ¿cierto?, a 3 o más, 5 ex compañeros de bancada. Pero yo siempre lo he dicho, lo dije aquí, lo he dicho en la radio, yo creo que ese quiebre en el Frente Amplio a nosotros nos hizo muy, muy bien, porque efectivamente habían, más allá de las caricaturas, habían 2 almas dentro de la bancada, y que generaban mucha tensión incluso en nuestra convivencia diaria. Y lo otro, lo de la mesa, yo agradezco también esa pregunta, porque nosotros, a ver, cuando digo nosotros, el Partido Liberal, básicamente el día que se votó rechazar la renuncia de la ex mesa ahora, ¿cierto? Sí. En el fondo, el presidente Flores, Loreto Carvajal, el diputado Pepe Out, nosotros rechazamos esa renuncia. ¿Y por qué la rechazamos? Y muchos se nos acercaron, dijeron, ¿por qué hicieron esa tontera, digamos? Y bueno, nosotros la rechazamos porque sabíamos que iba a ocurrir esto. Nosotros les dijimos, aquí no hay un acuerdo, no hay claridad, no hay una unidad respecto, por ejemplo, a la presidencia del diputado Silver. Y lo que terminó pasando fue que se cayó la mesa porque nadie, ¿cierto? Bueno, ahí debemos hacer una autocrítica, nadie de quienes estaban o lideran los partidos, los presidentes de los partidos en estos casos, se sentaron para poder discutir sobre esta temática. Yo tenía una postura bastante radical, y te la digo acá, yo lo decía en la bancada. Yo creo que el acuerdo, estos famosos acuerdos administrativos, tenían que hacerse completamente de nuevo. Y cuando digo completamente de nuevo, es una mesa distinta y presidencias de las comisiones distintas. ¿Por qué? Porque hay diputados que eran por ejemplo, de nuestra bancada que ya no son de la bancada. Hay diputados que eran del PS que ya no son del PS. Hay diputados que eran del Partido Radical y ya no son del Partido Radical. Por lo tanto, eso requería una reconfiguración del espacio, ¿cierto?, administrativo. Y cada uno, ¿cierto?, de los espacios de poder se hicieron, yo debo decir, no quisieron tomarle el peso a esta situación. Yo lo hablé con varios parlamentarios que esto podría ocurrir y lamentablemente terminó pasando. Hacemos un bochorno que hay que decirlo, dentro de las palabras que tú decías. Esto le importa, o es una señal para el mundo político, porque en la ciudadanía realmente... Pero hay algo más profundo, al parecer, a propósito de uno de los problemas de las pandemias, que aumenta la violencia intrafamiliar. Al parecer en la oposición hay una violencia intrafamiliar, digamos, ya, pero cotidiana, o sea, porque todas las señales son malas señales, finalmente, para los ciudadanos, diputado Bernal. Yo entiendo que el Partido Liberal puede tener una postura distinta, pero... Yo comprendo tu punto, Hardy, y nosotros, bueno, ahora tenemos que ver qué pasa. Bueno, realmente necesitábamos este golpe, esta crisis, esta descoordinación tremenda y profunda para poder ponernos de acuerdo, ¿te fijas? Porque nosotros también hemos sido claros, y no solo ahora, no solo con el quiebre de la mesa. Esto viene ocurriendo, ¿cierto?, con las votaciones emblemáticas, donde también, no sé, por ejemplo, la democracia cristiana juega un día, aún tiene un rol y el otro día tiene otro rol. Por lo tanto, requiere esto, ¿cierto?, que nosotros nos sentemos y exista en el fondo una coordinación no solo inmediata, sino que lo que viene de cara a las elecciones que parten, o sea, ya deberían, si no tendríamos esta crisis, ya estarían en sus campañas en proceso. Por lo tanto, o sea, quiero recordarles que, disculpe, diputado Bernales, que si no hubiese llegado esta pandemia, en una semana más ya estábamos con el plebiscito, pues. Esta hora tenía una campaña desatada, y parecía que ese fue un Chile prehistórico, ¿no? Pero bueno, yo quiero ir cerrando. Quisiera ir cerrando, don Pedro Díaz, académico. Mire, para eso hay temitas que esta semana a nivel mundial nos enteramos que Donald Trump recorta fondos a la OMS. Uno puede decir que es por campaña interna, pero finalmente hay un tema muy profundo también, así como estamos hablando de algunas carencias a nivel de país, también a nivel mundial. El multilateralismo se está perdiendo, la ONU está siendo bastante irrelevante, la OEA, por de pronto, la OEA casi no existe, Prosur tampoco, el G7 está ahí entre Tongoy y los Vilos. Vale decir, hoy día cada país está tratando de salvarse frente a esta pandemia de la mejor manera,
y lo que menos está existiendo es cooperación internacional. Incluso algunos países que traen aviones con insumos médicos de China, si quieren detenidos en Turquía, el gobierno turco los incauta, vale decir, se está perdiendo algo esencial que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, que era la cooperación internacional. Y Donald Trump tal vez refleja eso de mejor manera, porque él está hablando más bien de su público interno y le importa muy poco lo que puede ocurrir en el mundo, pero está reflejando igual un cambio de situación bastante complicado. Como último tema, digamos, para ir cerrando este programa de manera tan especial como estamos haciendo, Pedro Díaz. Bueno, el multilateralismo, tal como tú lo dijiste, se instaló como una doctrina política de las relaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Y se pensaba que esto iba a permanecer casi a perpetuidad, producto de lo que fue la importancia de la cooperación internacional. Pero se demostró con la llegada de Donald Trump que nuevamente la mirada interna, el proteccionismo, tributa electoralmente y políticamente. Donald Trump ganó su presidencia a partir de ese discurso. Ahora, con una situación de inestabilidad e inseguridad internacional, así declarado por Naciones Unidas, el tema de la pandemia, obviamente los estados empiezan a aplicar la doctrina de Hedley-Bull, que es asegurar su propia existencia. Así es. Pero además de asegurar su propia existencia, hay algunas unidades de poder, algunas unidades del sistema, como China, que esto lo ven como una gran oportunidad. Más allá de que se dice que la pandemia pudo haberse iniciado ahí, ellos están iniciando un proceso de cooperación con los distintos estados, especialmente con Sudamérica y con África, a fin de poder posicionarse. China ya lo había hecho con África en la década del 90, comienzo del 2000, ayudando de manera desinteresada, entre comillas, a África. Ahora lo está haciendo con el tema de la salubridad. En Medio Oriente y en Centroamérica, los ventiladores mecánicos que están llegando gratuitamente son todos chinos. Se ha ofrecido ayuda a los países más pobres desde China. Eso también tiene una mirada política del punto de vista geopolítica. Lo hacen de manera bien selectiva, porque lo que pasa es que están buscando actores que le tributen a ellos en un nuevo posicionamiento geopolítico del siglo XXI. Los chinos están con doble juego, una diplomacia muy activa. Claro. De hecho, el primer ministro Xi Jinping dijo, nunca más los chinos deben ser humillados, y por otro lado están cooperando con insumos médicos a países que ellos escogen de manera bastante especial. Pedro Díaz, te quiero agradecer mucho este nuevo contacto, sé que está en Concepción, lo estamos haciendo de esta manera, y que tenga un buen fin de semana, Pedro Díaz. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Diputado Santana, a propósito de los temas internacionales, ¿a usted le parece, no cree que fue un poquito por parte del gobierno argentino empezar a compararse con el gobierno chileno, después que Chile haya sacado también un elemento de comparación? ¿No cree que eso es innecesario, esas comparaciones, si estamos bien o mal con respecto? Eso lo comenzó el gobierno argentino, sin duda alguna, pero después salir respondiendo eso, ¿no le parece que un poco innecesario, diputado Santana? A ver, las cosas hay que medirlas primero, situación que se puede realizar hoy día, y para poder ver si los indicadores son buenos o malos o van en el camino correcto en las políticas y las decisiones, hay que compararse. Y tenemos que compararnos, entre otras cosas, con quienes sufrieron primero esta pandemia, que son los chinos, los países europeos, y lo que está pasando al interior de nuestro continente. Y en esa línea, yo creo que más que comparación, estos son datos que nos permiten ir tomando mejores decisiones, y quiero verlo de esa forma, que dentro de la trazabilidad de la información que existe hoy día en el mundo, de lo que está pasando en China, de los contaminados que hay hoy día en China, o la actualización de los muertos que hubo, que habían quedado no contabilizados, ya lo sabemos aquí en Chile, el segundo después que se ingresa un sistema internacional de registro de la Organización Mundial de la Salud. Creo que son elementos que uno le puede buscar la oportunidad. Quiero irme al punto de lo que tú señalabas. Sin duda, Donald Trump tenía una reelección asegurada, hoy día está en desarrollo su reelección producto de esta crisis. La guerra comercial que tenía o que tiene China con Estados Unidos, que de hecho este acuerdo que se había comprometido a firmarlo en la PEC aquí en Santiago y que después no sucedió producto del estallido social y que se tuvo que suspender esta actividad, también está en desarrollo. Yo siento que estas dos potencias al final del día van a ser actores fundamentales en el mediano plazo con lo que está pasando en esta pandemia. Yo no diría que Estados Unidos hoy está golpeado, porque tiene más de 500.000 contagiados, pero creo que esta cancha, digamos, este partido está recién empezando y queda mucho por avanzar. Así que lo importante es qué es lo que hacemos nosotros, lo importante es la unidad dentro de nuestro país. Tú le preguntabas a Alejandro
Bernales sobre el tema de lo que pasó de la votación. Esa división, claro, nos genera la oportunidad de tener un presidente de la Cámara de Diputados y también de Renovación Nacional, pero también es cierto que es una mala señal en un momento inadecuado, porque demuestra que las diferencias son tan dramáticas dentro de la oposición, de una izquierda mucho más radicalizada con otra más de centro, que también los debilita porque no son opción real para poder administrar un país en el día de hoy. Entonces creo que también eso es una mala señal, digamos, como política, por el momento que estamos viviendo, a pesar de que nosotros fuimos transitoriamente favorecidos con esa división. Pero hoy día no es el minuto de la división, yo creo que es el minuto de la unidad, y lo digo de corazón. Y el otro día lo decía, perdona que termine, el otro día lo decía en un programa en Chiloé, a través también de Zoom, le decía, mira, si hoy día nosotros nos equivocamos, los primeros afectados somos nosotros mismos. O sea, todos tenemos un papá, tenemos un adulto mayor, tenemos un abuelo. No podemos errar, y por lo tanto el diálogo, el consenso, las ideas, tienen que transitar libremente dentro de este proceso político, producto de una crisis que no es política, que es social, y Pedro bien lo decía hace un minuto, de que la política, como un ente a disposición de la sociedad, se instale bien en la cancha y no dando señales que son equivocadas, porque creo que ese es el error más grave que podemos cometer. Diputado Santana, que tenga un buen fin de semana, cuídese mucho, que esté muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Diputado Bernal, antes de despedirlo, mire, usted fue una generación que generó mucha expectativa, Frente Amplio, cabros jóvenes, en fin. Y para muchos, es probable que todavía estén al debe en eso. ¿Cómo salen fortalecidos esta situación? ¿Cómo también ustedes mejoran sus códigos, sus conductas, de tal manera que efectivamente, porque al final, al margen del sector político que estemos, el país también merece una clase política que esté a la altura de la crisis que estamos viviendo, diputado Bernal, ¿no? Sí, mira, yo creo que dentro de lo que tú señalas, nosotros ya lo comentaba en mi última intervención, yo creo que nosotros igual dentro del Frente Amplio hemos ido sincerando nuestras posturas. Eso, si bien generan quiebra y generan ruido y generan ciertas señales, también es una buena señal en el sentido de que nuestras posturas hoy día, por lo menos en el Frente Amplio, que ahora somos 15 diputados de los 20 que entramos al Congreso, son posturas que están mucho más unidas, hay mucho menos diferencias. Por ejemplo, cuando hay distintas opiniones respecto a algún tema, nos salimos, por ejemplo, como yo decía anteriormente, criticándonos a través de las redes sociales, como ocurría antes. Y yo creo, y así lo he visto, por lo menos desde los proyectos que se han ingresado y cómo lo hemos podido abordar, es que hemos estado fortaleciéndonos en este último año. Yo creo que efectivamente nos falta, tenemos que seguir en el fondo también, yo creo que tenemos que aprender también algunas cosas que tienen que hacer mucha relación con las primeras críticas, de repente, con esto como un poco como creernos siempre dueños de la verdad y no ver otros espacios. Yo creo que está bien. Por ejemplo, hoy día estamos haciendo un trabajo muy interesante en el ámbito de la economía, que es de repente un espacio donde a la izquierda o al Frente Amplio no se le ve trabajando en ese sentido. Hemos tenido muy buen contacto y, como digo, trabajo con las pymes, entendiendo que las pymes son los que dan cierto primer sustento a los trabajadores y no generando una dicotomía entre, de nuevo, trabajadores y, en el fondo, empleadores, y tratar de ver una postura ahí. Por lo tanto, hemos ido avanzando en esos espacios. Yo creo que tenemos mucho todavía por crecer y eso va a ocurrir. Y finalmente, yo quisiera también hacer que estamos haciendo cada uno en sus regiones ciertas acciones. Yo, en lo personal, y perdona el comercial que voy a pasar, pero estamos impulsando una campaña que tiene que ver con la impresión de mascarillas 3D, ¿faciales? Que son protectores faciales, para entregarlos a los recintos hospitalarios de salud. Por lo tanto, si hay alguien que esté trabajando con impresoras 3D y que tenga estos conocimientos, les pido por favor que me contacten, porque estamos tratando de coordinar una red de apoyo para poder llevar este tipo de material a los hospitales de manera efectivamente gratuita y ojalá en varios puntos de la región. Así que eso, Hardy, agradecerte nuevamente este espacio de conversación y saludar también a Pedro y a Alejandro. Sí, queremos agradecer muchísimo a Pedro Díaz, muchísimo al diputado Bernal y al diputado Santana. En particular ellos dos, ¿qué cosa esperamos los habitantes de esta región de los lagos? Que trabajen mancomunadamente. Porque este virus no pregunta si uno es de la UDI, del Partido Socialista, del Partido Comunista, o si es colocolino de la U o del Frente Amplio.
este virus es bastante democrático, ataca a todos por igual. La manera de salir adelante, primero, es cuidándonos mucho, efectivamente mantener distancia social, que haya buenas políticas públicas y que efectivamente nos cuidemos muchísimo. Yo tengo la confianza más profunda que vamos a salir adelante. Así que quiero despedir este nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV. Lo estamos haciendo a la distancia y agradecer a cada uno de nuestros invitados hoy día, en particular a nuestros dos parlamentarios, a Pedro Díaz, que ya es un hombre de la casa y estamos con él todos los fines de semana. Muchas gracias, que cuídense muchísimo. Está lloviendo en el sur, es lo habitual para nosotros, así que saquemos lo mejor de nosotros y que estén muy bien. Muchas gracias por estar nuevamente con Agenda Abierta. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao.